Hola, paz a cada uno y a cada una de ustedes. ¿Cómo están? Me presento, soy Padre Vittorio Moretto, de los misioneros Componianos del Corazón de Jesús. Tengo 78 años. En un mes voy a cumplir 54 de sacerdocio misionero. Y desde 23 años me hallo aquí en México, en una comunidad que mi instituto tiene en Guadalajara, Jalisco. Esta es mi presentación. El padre Héctor Ramírez me solicitó, me pidió dar una reflexión sobre el Sagrado Corazón de Jesús, con motivo ahorita de esta fiesta, 11 de junio de 2021, de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Al padre Héctor yo le decía que no tengo ningún título académico específico para hablar sobre el tema y dar una reflexión teológicamente profunda, valiosa, válida. Bueno, no tengo. Soy un sacerdote normal que hizo los estudios normales de todos los que se preparan y que se hacen sacerdotes. Pero sí tengo un título por el cual puedo hablar del corazón de Jesús, porque soy misionero componiano del corazón de Jesús. El corazón de Jesús es como mi familia, es como mi apellido. Mi apellido carnal, llamámoslo así, es Moretto. Yo tengo mi raíz en esta familia que vive ahí cerquita de Venecia, Italia. Este es mi punto de referencia humano, terreno. Pero como cristiano, como sacerdote, como religioso, como misionero, tengo mis raíces en el corazón de Jesús. De él saco la linfa para mi vida, lo que soy es lo que estoy haciendo. Es como mi apellido, es mi apellido. Pertenezco al Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. Esto como introducción, pero ahorita, de verdad, para entrar un poquito dentro a las unas que otras ideas que quiero compartir o mensajes que quiero compartir con ustedes, lo hacemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también invocamos la ayuda de la Virgen María, Nuestra Señora, ella que dio la carne humana a Jesucristo y un corazón de carne, corazón humano a Jesucristo. Y la invocamos con una advocación que usaba mucho mi santo fundador, San Daniel Comboni. Le decían: Virgen María, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ruega por nosotros. Muy bien. Después de esta introducción, entonces, empiezo por algo sencillo, muy sencillo. Le voy a decir nada súper complicado. Todo, espero, con la gracia de Dios, algo todo sencillo. La primera cosa, quiero decirle como dos recuerdos que tengo de mi vida, basados sobre dos testimonios. Y los dos me provienen de mi papá, Antonio Jacinto. Al fin, si ustedes van ahí a mi casa paterna, en la puerta de entrada de la casa, ahí verán una imagen del Sagrado Corazón colgada allí, en la puerta. ¿Cómo y por qué está allí esta imagen? Cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial, en el octubre de 1918, es decir, son 103 años, ¿no? Me parece. Bueno, que esto pasó. Un soldado austríaco, que pertenecía al Imperio de Austria y de Hungría,
y que con un grupo de sus amigos, soldados, estaba acampado allí en terreno donde estaba mi casa, cuando el ejército del Imperio Austríaco tuvo que retirarse y escaparse. El soldado, uno de ellos, los que estaban acampados en mi casa, llamámoslo así, casa paterna, era de mi abuelo, sacó de su chamarra militar la imagen del Sagrado Corazón y la clavó en la puerta, diciéndole a mi abuelo: esta imagen, por favor, quede siempre allí, en esta puerta, en recuerdo de mí y de esta guerra donde católicos de ambos lados, austríacos e italianos, se han matado, que esto no ocurra nunca más. Y se fue. Mi papá presenció diríamos, episodio, este hecho, esta escena, y tenía 11 años, mi papá. Después murió mi abuelo, y mi papá, todos nosotros los hijos, nos explicó el porqué de aquella imagen, y mis hermanas y hermanas se la están diciendo a sus hijos y a sus nietos. Entonces, este episodio hace parte de una tradición familiar ya. El segundo testimonio, o si quieren, recuerdo que yo tengo siempre con respecto a mi papá, es que él de veras era un devoto del Sagrado Corazón, de veras, un devoto. ¿Cómo se manifestaba su devoción y amor al Sagrado Corazón? En unas prácticas concretas, los viernes primeros del mes, la adoración del Santísimo, era miembro de una cofradía del Santísimo Sacramento que organizaban las adoraciones del Santísimo, las procesiones del Santísimo, y además recuerdo, ahorita no recuerdo en qué ocasiones, pero mi papá en familia encabezaba el rezo de una coroncilla, no sé si se diga así, en honor del Sagrado Corazón, y rezaba la letanía del Sagrado Corazón de Jesús. Y mi papá eso lo hacía de una manera de veras sincera, sencilla, pero convencida. Estos dos recuerdos que tengo y que me provienen de mi papá, me acompañaron a lo largo de toda mi vida, humana, cristiana, sacerdotal y misionera, la cual naturalmente vida, como ustedes pueden imaginarse, pasó también por medio de muchas crisis de todo tipo, culturales. Cuántas cosas cambiaron desde hace 54 años cuando fui ordenado sacerdote. Culturas mundial, dentro del cual pero está la iglesia también con sus tradiciones, con sus ritos, con sus cultos, con sus verdades, con su praxis moral también, ¿no? Cuántas cosas cambió, mucha mentalidad, ¿no? Muchas cosas. Pero estos dos hechos me acompañaron a superar las crisis. Las crisis son inevitables. No solo, diría casi son necesarias. Porque la crisis es una ocasión donde uno tiene que otra vez preguntarse sobre las bases de su vida, el sentido de su vida, por qué está aquí, por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué está contento o no está contento. Esto es normal. La crisis puede ser ocasión de caída, donde uno pierde todo. Por ejemplo, claro, yo vi que en cuanto a la devoción del Sagrado Corazón, muchos ya perdieron completamente todo. Pero con unas parroquias ya no se hace nada, ni adoración, ni primeros viernes, para decir las dos cosas más sencillas. También dentro de los institutos religiosos hubo, porque ya muchos ya no hacen nada.
Los femeninos, los institutos son un poquito más fieles, diría, pero algunos masculinos, sí celebran la fiesta del Sagrado Corazón, pero un triduo, un novenario, una hora de adoración, ya no. La fiesta sí, la fiesta sí. Y todo eso porque por un conjunto de factores que cambió completamente también la manera de ver un poquito la Iglesia, los sacramentos, a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? El concilio se celebró cuando yo estaba estudiando teología. Entonces, yo recuerdo muy bien la evolución. Son tres, sobre todo, los factores que provocaron crisis. Hablo al interior de la Iglesia, provocaron crisis en cuanto a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Los resumo de esta manera. Después trataré de decir algo, pero sobre todo, más que decir algo, como esto me ayudaron. Estos cuestionamientos, llamamos así, cuestionamientos que se pusieron dentro de la Iglesia, surgieron dentro de la Iglesia Católica. Lo simplifico de esta manera, estoy exagerando, pero les dije que yo no soy un teólogo, soy uno que vive la realidad normal de un sacerdote ya de mi edad. Primero, dicen las acusaciones, objeciones, las críticas que nos hicieron, que sigue también diciendo. La devoción del corazón de Jesús muchas veces puro sentimentalismo. Sentimentalismo. Uso la palabra sentimentalismo, no sentimiento, porque sentimientos son cosas buenas. Jesús tuvo sentimientos. San Pablo, voy a ver más adelante en esta charla, diré algo sobre el sentir de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, ¿no? Y entonces, sentimentalismo en el sentido, sí, pura emociones, mucha conmoción, mucha condolencia con Él, pero no se ve el contacto real con lo que uno vive después, en la vida normal, Algo como cuando uno va a un funeral y se ponen a llorar, pero al día siguiente ya todo pasó. Exageré un poquito, pero... O también pietismo, que va en la misma línea. Pietismo en el sentido que la prevalencia del aspecto subjetivo. Yo y Jesucristo, yo y mi amor por Él, mi afecto por Él, oh pobrecito cuánto sufrió, ¿no? Y reducirlo un poquito a las prácticas religiosas que hacemos. Esto un poquito fue como una especie de repetida objeción que se me hacía. Mira, hay mucho sentimentalismo, hay mucho pietismo. La otra cosa, que es más de orden un poquito, diríamos, teológico, no sé si decirlo así, dice, pero mira, el Sagrado Corazón muchas veces es casi como un objeto. Hemos objetivizado el Sagrado Corazón y lo hemos separado, exagero, para dar la idea, de la persona. Por eso ustedes verán que casi siempre yo uso Sagrado Corazón de Jesús, porque el corazón es de Jesús, es una manifestación entrañable de que Jesús tiene con nosotros, con la humanidad que tuvo en su vida terrenal y sigue teniendo ahorita en seno de la Trinidad, resucitado, Él está allí en seno de la Trinidad. Entonces el peligro, llamámoslo así, de cómo objetivizarlo sin tener presente toda la persona de Jesucristo. Y después un tercer punto que me ayudó mucho a crecer, porque yo los veo muy providenciales, estos factores que provocaron crisis, pueden provocar crisis, es por lo que se refiere a la reparación. Dice, ya no está de moda, mira, la teología evolucionó, y Jesús, cuando murió en la cruz, ya reparó todo. Reparó todo. ¿Qué vamos nosotros a reparar? Aquí sí le diré algo
concreto, no entro en la cuestión teológica. Diré cómo siento yo que se puede vivir correctamente y amorosamente y completamente entregados esa realidad del amor al corazón de Jesús. Esto un poquito, diríamos, los puntos básicos que me hicieron, y buscar ¿qué? Buscar la verdad básica de la que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En cierto sentido, ahorita sí exagero yo también en el hablar, quiero decir esto: si hay una devoción que verdaderamente es verdadera, las demás son devociones, sí, pero esta necesaria, más que verdadera, necesaria, es la del corazón de Jesús. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la devoción del Sagrado Corazón es un constante recuerdo en mi vida del hecho básico de nuestra fe cristiana, es decir, la encarnación. Esto es importante. Cuando nosotros decimos encarnación, ¿qué decimos? Decimos que el Hijo de Dios tomó carne humana en el seno de la Virgen María, nació de ella y después vivió toda nuestra realidad humana, excepto el pecado, tal y cual, tal y cual. Puedo hacer dos afirmaciones que se completan para entender la importancia de pensar y recordar y amar al Hijo de Dios hecho hombre, hecho carne humana, hecho ser humana como soy yo, Padre Vittorio. Dos frases digo que se completan, que es esta: Jesús de Nazaret, este hombre, es Dios. Es una frase bonita, que perfectamente exacta, pero hay otra que la completa y dice así: Dios es Jesús. Parece la misma cosa, no lo es. Y lo explico la diferencia. Eso es lo que me ayudó a mí a amar al Señor Jesús y a su corazón. Carne humana, ahorita resucitada, que está en seno de la Santísima Trinidad. Cuando yo digo que Jesús es Dios, pero depende del Dios que yo tengo en mi cabeza. Al punto que los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, lo mataron a Jesús, porque él decía que era Dios, porque ellos tenían en su cabeza una imagen de Dios. Entonces, que no podía corresponder a este hombre. Imposible. Un hombre, Dios, puro, santo, inocente, que va y come con los pecadores. No existe, no existe. Hay que matarlo, hay que eliminarlo. Por eso es necesario, a nivel de reflexión y de buscar la profunda verdad, decir también la otra frase: Dios es Jesús. ¿Qué significa? Quiero yo conocer el verdadero y único Dios. A fuerzas tengo que conocer, tratar de entender, que Él me ilumine y amar y hacer lo que dice este hombre. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron mucho de Dios, dijeron muchas cosas, como la entendían, a partir de lo que entendía y de la luz que le decían. Ahorita es Dios que dice quién es, y lo dice con sus palabras y con sus acciones, con lo que hace, y hace algo que no estaba en la categoría que tenía la gente buena, normal, que iba, diríamos hoy día, a misa todos los domingos, pero lograron matar a Jesús. San Pablo no iba a matar a los primeros cristianos por amor de Dios. Por amor de Dios, iba a matarlo. Pero ¿cuál Dios? El que tenía en la cabeza.
que había recibido de los profetas, interpretados sin la luz específica de aquel que dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz, yo, hombre, Jesús, soy Dios que tengo la luz de Dios dentro. Todo mi ser carnal es divino, es divino. Y entonces, llegado a ese punto, quiero ahorita dar un paso más, no, porque está muy conectado con la devoción del corazón sagrado de Jesús. Y el paso más consiste de ver un poquito, le decía, retomo, que me ayuda mucho la devoción del Sagrado Corazón a amar lo que hizo Jesús histórico, amar al Jesús que los evangelios presentan. Esto es importante. Y yo veo una sintonía entre lo que vivió Jesús en su evangelio histórico, cuando él vivió aquí los 3 años, sobre todo, de su vida pública, y lo que es el corazón de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Veo una sintonía, una continuidad maravillosa, maravillosa. Y por eso quiero hacer ahorita, con el permiso de ustedes, una especie de recorrido de algunas cosas, no de todas, claro, las principales cosas que yo veo en el Evangelio, fijándome de una manera particular, escuchen bien, en la parte psíquica, psicológica de Jesucristo. Uy, usted dice que me va a entrar dentro en este campo. Uso un término porque nosotros, Padre Vittorio, ustedes que están ahí por ser viéndome y escuchándome, todos nosotros somos seres humanos compuestos, sí, de 3 realidades básicas. Tenemos el cuerpo, como Jesús. Tenemos el espíritu, pneuma, que viene de Dios, que nosotros en la cultura occidental llamamos alma. Pero sería el espíritu que viene de Dios, y a Dios lo damos el día que vamos a morir, otra vez. Pero entre los dos hay todo, diríamos, un mundo que es el mundo de los griegos la llamaban psique, de donde llegan los psicólogos, psicología, se llega psiquiatra, es decir, todo el mundo de los sentimientos, de los afectos, de las emociones. Todo eso son parte importantísima de nuestra vida, que están presentes en la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, pero están presentes allí porque Dios, hecho carne humana en Jesús de Nazaret, vivió sentimientos humanos. Por eso que San Pablo pudo decir, tengan en ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Entonces ahorita, me permiten, voy a hacer ese pequeño recorrido de los sentimientos que Jesús experimentó como ser humano divino, pero lo experimentó humanamente en su cuerpo, en su psique, en su alma, espíritu humano, lo experimentó a la manera humana. ¿Cómo lo puedo experimentar yo y cada uno de ustedes? No olvidemos, no olvidemos que encarnándose, haciéndose ser humano, Jesús quiso encontrar, se puso en la situación de encontrar cualquier tipo de persona que existe en este mundo. No olvidar esto. En el Antiguo Testamento, los malvados tenían que ser destruidos, matados, eliminados. Exagero, pero la idea era esta. Dios no podía ir con... Ahorita Jesús puede escoger a Pedro, a Judas, personas concretas. Puede encontrar a los fariseos que llegaron hasta odiarlo. Puede ponerse en las manos de los soldados de Roma. Imagínense, un hebreo no podía entrar en casa de un pagano. Jesús
está en las manos de los paganos. ¿Cómo podía Dios, según los profetas, llegar a este nivel? No podía. Ahorita que tiene carne humana, Jesús va. Es en él encontrar, en él topar, pero voluntariamente y por amor a ellos, porque los amabas, que Jesús se acercó a todo tipo de personas, que Jesús sufrió emocionalmente unos efectos en su, lo que yo llamo psique, en su realidad humana. Ejemplo, en su vida pública, Jesús tuvo que aguantar, digamos, dos grandes infamias. ¿Cuáles son estas infamias? Ver él, que era el Hijo de Dios, que había venido aquí para dar a la gente la posibilidad, por fin, de entrar en el reino de Dios, en la casa del Padre, ver que iban con él solo por recibir beneficios materiales. Es decir, lo principal de su misión no le importaba. Eso primero. La segunda gran infamia: fue considerado por la gente piadosa y bien instruidas y culturalmente preparadas religiosamente como endemoniado, como samaritano, como pecador. Eso Jesús. ¿Ustedes piensan que eso para Jesús fue algo así? Nada. Como si nada fuera. Tenía sentimiento, corazón Jesús. Tenía realidades humanas profundas. Cuando, por ejemplo, ustedes piensan, cuando hizo los 3 anuncios de su pasión a los apóstoles, 3 veces. ¿Por qué los hizo? Yo pienso porque sentía la necesidad de compartir algo que dentro le pesaba. Y después póngase usted en los zapatos de Jesús, saberse amenazado de muerte. ¿Cuántas veces trataron de matarlo? Yo encontré una que otra persona que recibió en mi vida amenazas de muerte. ¿Cómo viven? Todos los días, casi angustiados que eso le pase. Jesús se sabía amenazado de muerte. Y esto, diríamos, en los 3 años de la vida pública. Y esto porque son realidades que vivimos nosotros también. Las infamias, por ejemplo, uno que te acusa de ser lo que tú no eres. Si vamos después en la última cena, cuando Jesús tiene ya conciencia, ahora me voy, dice. Ya llegó la hora, no llegó la fuerza, no. Bueno, pero dentro de esta conciencia que tiene, San Juan tiene una bonita nota. Él dice, se turbó en su interior, turbamiento de Jesús. Y dijo uno de ustedes, piensen ustedes qué significa saber que yo voy a poner mi mano en el plato con aquel que me va a traicionar. Traicionar. Y en mismas últimas cenas, San Lucas esta vez, mientras Jesús está viviendo esta realidad, ¿qué dice San Lucas? Que se pusieron a discutir entre ellos quién era el más grande, el más importante entre ellos, y era el mayor entre ellos. Él está yendo hacia como el grano de trigo, y ellos a morir, y a morir. Y ellos viven. Mira qué delusión tiene que haber experimentado Jesús, ¿no? Y a pesar de eso, ahí se ve el aspecto humano divino de Jesús. En San Juan hay esa expresión en la última cena con lo que pasó, que apenas también yo he recordado, que dice, les he dicho estas cosas para que tengan en sí mismo la perfecta alegría que tengo yo. En la última cena, Jesús tiene una perfecta alegría. ¿En qué consiste esta perfecta alegría? Estoy haciendo la voluntad del Padre. Estoy amando a mis hermanos
como tengo que amarlo. Y lo hago libremente. Esto es la especie que será después la última palabra. Todo está cumplido. Para decir, esto es mi misión ahorita. Y esto, saberse en la misión que el Padre le ha dado. Fiel en la misión. Sentimientos muy diferentes, ¿no? Si después vamos en el Getsemaní, mire aquí, mi alma está triste al punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Hay dos cosas. Primero, piensen qué amargura profunda, tristeza, miedo y angustia son palabras de los evangelios que usa Jesús. Y al mismo tiempo, la necesidad. Mira la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Al mismo tiempo que alguien esté cerca de él. Yo lo digo siempre, espero que cuando estoy para pasar de este mundo al Padre, hay alguien ahí conmigo. Como Jesús sintió su necesidad. Esta necesidad, son sentimientos verdaderos, profundos, necesidades psicológicas, humanas. Y después dice, puesto de rodilla, oraba, con rostro a tierra, dice San Mateo. Los hebreos y los judíos todavía rezan de pie. La oración de rodilla dice profunda humildad, profunda prostración, como dice también el Salmo 95. Esto es, Jesús se siente completamente desamparado. Y se va a amparar después en el Padre. Y qué lucha terrible nosotros que somos. Yo pertenezco también a la guardia, archicofradía de la Guardia de Honor, ¿no? Pues para nosotros, la oración que hace Jesús, por ejemplo, no mi voluntad, sino la tuya. Nuestras oraciones son una lucha entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Si en la oración que hacemos, en las prácticas religiosas también de devotos del Sagrado Corazón, no tratamos de ver cuál es nuestra voluntad humana y si ésta puede o no pasar a ser según la voluntad de Dios, o mejor dicho, de negar su propia voluntad con tal de hacer la suya, que es de misericordia y de vida eterna, ese es todo el desafío de nuestra oración, de lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque mire, sumido en agonía, insistía en agonía, palabra griega que significa lucha entre vida y muerte. Esta vida y la muerte que va a venir a esta vida. Es una lucha terrible. El instinto de sobrevivencia que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y cómo la superamos esta lucha? Como Jesús, poniéndonos en las manos del Padre. Esta es la fuerza que ayudó a Jesús a superar. Mire que llegó hasta, dice San Lucas, que era médico. San Pablo dice que era médico. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían hasta el suelo. Se llama este fenómeno a nivel médico, me informé, se llama hematidrosis. Así se llama. ¿Y sabes cómo la definen? La escribí, pero esto lo voy a leer porque yo no sabría decirlo por mi cuenta. Es una súbita, es decir, improvisa, elevación aguda de la tensión arterial, que hace estallar los vasos sanguíneos superficiales, produciendo sangrado a través de los poros de la piel, en la cara en particular. Mira, esta, la elevación aguda de la tensión arterial que ¡pum! Haces. En la actualidad, copié esto de un libro de un médico que estudió este fenómeno, se clasifica como, escuche la palabra,
trastorno cardiovascular de origen psicosomático. ¿Quién podía imaginar un Dios que llegaba a este nivel? Por eso que los apóstoles en el huerto de Getsemaní prefirieron voltar la cara del otro lado y dormirse para no ver a un Dios, a este Mesías que ellos imaginaban glorioso. Verlo, gusano soy yo, no hombre, dice el profeta Isaías, ¿no? Imagínense lo que sufrió emocionalmente, físicamente, esta tensión mira la palabra, psicosomática, cuerpo, toda la parte emocional, sentimental, la parte afectiva dentro, afectiva nuestra. Y todo eso porque, qué maravilla esta. Porque Jesús, San Lucas lo dice de manera, todos los evangelistas, ¿no? San Lucas, San Juan y todo, ¿no? Jesús quería regresar a casa del Padre. San Lucas dice, sabiendo que tenía que regresar con el Padre, quiso pasar por Jerusalén, intraprendió el camino resueltamente, el camino de Jerusalén. Significa pasión, muerte y resurrección. San Lucas, que era el mismo que escribió esta frase que le dije, San Lucas no dice que emprendió resueltamente, dice que Jesús endureció su cara, somatizó la decisión que había tomado. Voy al Padre. Pero escuchen, para regresar a la casa del Padre y metiéndose él interiormente con toda su realidad psicosomática espiritual en la mano del Padre, en práctica se puso corporalmente en las manos nuestras. ¿Por qué Jesús experimentó estos sentimientos que le ahorita mencionado? Porque se puso al nivel nuestro, con gente como nosotros, como Pedro que lo nega, como Judas que lo traiciona, como Pilato que contra su conciencia lo condena a muerte. El Sanedrín, imagine lo que sufrió Jesús, ver los hombres de Dios, que eran el Sanedrín, eran sacerdotes, eran fariseos, eran escribas, había también unos saduceos, había unos ricos, bueno, pero en general era gente piadosa, que hacen un proceso hacia de Jesús, ellos que decían de observar la ley, ellos están quebrantando la ley en un proceso ilegal. He leído que mínimo 9 leyes previstas por Moisés fueron quemadas completamente en aquella reunión nocturna que hicieron de proceso a Jesús. ¿Qué sufrió Jesús a ver que la gente suya, la que decía de amar a Dios y de obedecer a su ley, estaba condenando a un hombre contra toda norma de la ley misma? Y esto es lo que está sufriendo Dios, viendo los seres humanos. Por eso que Jesús, para decir de ver a quien era, quiso vivir en su realidad humana, toda la tragedia, uso esta palabra, que sufre Dios en amar a la gente concreta como somos nosotros. Este es el punto. Eso es lo bonito, maravilloso y la buena noticia de la encarnación. Porque hay una buena noticia. Por fin Dios está al alcance de mi necesidad. Por fin un soldado romano pudo tener en su mano a Dios. Por fin un gobernador pagano pudo tener en su tribunal a Dios, portándose como un gobernador normal. Si yo hubiera sido Pilato aquel tiempo, hubiera hecho lo mismo. Lo mismo. El emperador y la gente. Y si yo amo a Pilato, y Jesús vino para amarlo, para decir que lo amaba,
Pero sufrió, claro que sufrió. Pero el amor que tuvo para las personas concretas, como Pilato, como los soldados, como Judas, beso, le dice Judas, un evangelista, no sé quién, el otro dice amigo, con un beso traiciona a tu maestro. Con un beso. El beso, Judas, ¿te das cuenta? Mire el amor de Jesús. Le dice, Judas, ¿no te das cuenta? El beso expresa amistad, amor. Y tú lo transformas en un acto de muerte. No te das cuenta. Tú ves el amor que le manifiesta. Pero, ¿qué hizo? En concreto Jesús, a Judas que le iba la muerte, que Judas tenía dentro de sí, y con el beso la pasó a Jesús, a Judas Jesús dio su vida, le dio una chispa de verdad y de reflexión, pero murió por Judas, por amor suyo. A Pilato, ¿cuánto amor no le mostró? Cuando dijo no me contesta, le dice Pilato, ¿no sabe que tengo poder de soltarte o de condenarte? Y Jesús, no es que por la amenaza va a contestar, es la última oportunidad que tiene de iluminar a este ser humano, lo trata como ser humano, que solo un Dios hecho carne podía decir a un gobernador con toda libertad, el condenado ya precondenado, que habla con una libertad al condenador, no sé si se diga así, ¿y qué le dice? Claro, lo sé. Pero ¿por qué tú tienes esta autoridad? ¿Quién te la ha dado para decirte, Pilato, estás aquí para hacer justicia o injusticia? Mire qué amor. Pero Jesús respetó a Pilato, a los soldados que se burlaron de él, al Sanedrín, porque los amó más que a sí mismo. Y ahorita que este Dios quiere manifestar cómo de veras ama a la gente, lo hace aceptando el mal de la gente en su persona, para poder pasar a ellos un amor gratuito, que no existe en el mundo, existe en Dios. Y existe en aquellos, como voy a ver en la última parte ahorita de la charla, llamámosla así, para manifestar a los demás el amor que yo recibo de Él, del Él. Y esto es el gran misterio de la encarnación. Usted le ve entonces que lo que vivió Jesús está completamente en línea con lo que no sabemos es la realidad profunda de nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahorita entonces me acerco a la última y tercera parte, que quiere un poquito ser también la conclusiva y también la que se refiere más directamente a nosotros. A mí me parece importante para nosotros que tratamos de ser devotos del Sagrado Corazón de Jesús, que tomemos conciencia de nuestra misión en la iglesia, en el mundo. Y por ello, diría antes también, tomar conciencia de cuál es nuestra vocación, es decir, por qué y para qué Jesús nos escogió a ser cristianos, católicos, y nos escogió a una cercanía particular a su corazón, a ser como los privilegiados que viven de este corazón y que dan testimonio de este corazón, ¿no? Entonces, a partir de esta afirmación, siento muy válido para nosotros lo que dijo San Pablo. Lo dice en todas sus cartas, pero en la carta a los romanos lo dice de una manera un poco más escueta y clara. Miren, le leo una frase suya. Dios hizo pasar a todos por la desobediencia. Todo él entendía, judíos y paganos, todos. A fin de mostrar a todos su misericordia.
Esto es importante, porque nosotros pertenecemos nosotros los elegidos, a entender un poquito del corazón de Jesús y a darle una respuesta de amor a Él. Nosotros somos personas normales, con todas las problemáticas de las personas normales, también a nivel físico, psíquico y espiritual, es decir, a nivel también de pecados, de todos los que son sentimientos, angustia, temores, alegría y todo eso, y también por lo que se refiere a las dificultades que puedo encontrar con mi cuerpo, Bueno, Jesús quiere entrar dentro en esta realidad concreta nuestra. Esto es lo que quiere Jesús. ¿Qué quiere Jesús? ¿Se acuerdan ustedes de la parábola que llamamos del hijo pródigo? Pero en práctica sería del padre que tiene 2 hijos. Dios Padre tiene 2 hijos, menores o mayores. Ahí estamos todos. O somos menores o somos mayores, o los dos. Es importante. Os fariseos y publicanos, mayores, os fariseos y escribas de la ley, mayores, o pecadores y publicanos, menores. Esta es nuestra realidad. Importante saber que Jesucristo nos recogió en no a pesar de lo que somos, pero en lo que somos. Y somos también pecado. Y somos también maldición. Y somos también algo torcido dentro. Tenemos un corazón torcido. Por eso me gusta recordar la otra parábola, siempre en San Lucas. Lucas, el gran evangelista de la ternura y de la misericordia de Dios, ¿no? La que se llama del buen samaritano. Esta parábola fue la respuesta a un doctor de la ley que conocía muy bien la ley. Y logró sintetizarla, amor a Dios y al prójimo, pero tenía un problema existencial suyo. Por eso quiso poner a prueba a Jesús, por eso ha escrito autojustificarse. ¿Y por qué? Sentía que no lograba vivir el amor a Dios y al prójimo como Dios quiere. Y sentía dentro de sí mismo esta herida. Y en práctica, ¿quién es mi prójimo? Yo puedo traducirlo de otra manera viendo el texto de San Lucas. Podría decir, y de mí, ¿quién es prójimo de mí? ¿Quién se acerca a mí? ¿Quién me ama a mí? Por eso Jesús le contesta con la parábola. ¿Y qué le dice Jesús? Ponte tú también en el medio muerto a ese desgraciado, y tú verás que hay uno que conmovido se inclina sobre ti y te carga y te lleva al Pandokeion, al lugar que acoge a todos, la iglesia, y donde con la palabra suya, con los sacramentos de su iglesia, que él dio a la iglesia, él trata de sanarme. Y por eso que al final de la parábola Jesús otra vez jala dentro de la parábola al doctor de la ley, es decir, a cada uno de nosotros, para que nos reconozcamos en aquel desgraciado medio muerto. Y le dice, entonces, ¿quién te parece a ti que se inclinó como dice? Aquel que le usó misericordia. ¿Y qué le dice Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Yo, Padre Vittorio, misionero comboniano del corazón de Jesús, puedo ir y hacer lo mismo que hizo Jesús solo si Jesús me cargó a mí en mi debilidad y mi pecado, me mostró su misericordia, me sanó y me está sanando porque es un proceso muy largo dentro de la iglesia. Entonces puedo ir y hacer la misma misión de Jesucristo. ¿Y cuál fue la misión de Jesucristo? La misericordia hacia la gente, cargar a otras personas. Pero ninguno de nosotros puede cargar a otros si antes no fue cargado. Ninguno puede llegar a dar perdón completo, ex corde,
de todo corazón al prójimo si primero no experimentó el perdón gratuito de Dios. Entonces, claro que voy en el mundo, en la iglesia, no hago propaganda de una ideología, claro, de unas ideas, de una corriente filosófica o teológica. No es esto. No es esto la misión. La misión es dar testimonio del amor que me sanó a mí, de haber visto que Cristo tiene un corazón que se conmovió. Viéndolo, se movieron sus entrañas. Es el corazón en su elemento más profundo y más también sensible de una persona. Cuando Dios ve a uno de nosotros que anda mal, se mueven sus entrañas. Esta es la expresión correcta que usa San Lucas, que era médico después. Y esto yo puedo tener hacia los demás las mismas entrañas de Cristo si Cristo me comunicó las suyas. Y me comunica las suyas y yo reconozco que no las tengo todavía. Y entonces que necesito que Él mismo me cargue, me dé su aceite y su vino, y con su cariño y su amor y con todos sus sacramentos, trate poco a poco de restablecerme en la salud de los hijos de Dios, que puede ir para el mundo a hacer la misma misión del Hijo, que es Jesucristo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hago esto? Que cuando yo encuentro cualquier prójimo, sin distinción, yo puedo empezar por mi comunidad, por la gente que encuentro, la gente de la calle, la gente que se burla de mí, la gente que me ofenden, la gente puede ser que me maldicen. ¿Y qué hago yo? A los que me maldicen yo los bendigo. A los que me odian yo trato de darle amor. A los que me excluyen yo lo incluyo en mi corazón. ¿Me puedo hacer esto? Claro que puedo hacerlo. Solo si he descubierto que hay uno que me amó, que se acercó a mí, que tuvo piedad de mí, se compadeció al punto que me restableció completamente. Y esto ustedes ven la importancia. Yo hablaba al inicio un poquito, ¿no?, de la reparación, esta palabra que usamos. Le digo de manera sencilla ahorita. La primera reparación, Cristo la tiene que hacer conmigo. Conmigo. Tiene que reparar este ser humano que soy yo. Transformarme de lo carnal, de todo lo torcido y ambigüedades que hay en mi corazón, en mi manera de ver, de actuar. Entonces, cuando Él me repara a mí, y me da a mí dentro, me pone dentro de mí su misma fuerza, su mismo cariño, entonces yo empiezo a reparar. Soy instrumento en sus manos, en las manos de Jesús, porque Jesús ahorita está en el cielo, glorioso con el Padre, pero me dio a mí estas gracias de experimentar qué significa tener en mí mismo su reino, su manera de ser, y claro, entonces yo, cuando encuentro una persona en cualquier situación, le paso algo que yo recibí, y lo recibí de él. Y haciendo así, yo lo reparo. Y entonces, todo lo que pueda sufrir en la relación real con los demás, todo sufrir, bendito sufrimiento, es mi manera de completar en mi cuerpo lo que manca la pasión de Cristo, como dice San Pablo. Ustedes ven qué bonita es entonces la devoción del sagrado, y cómo me recuerda lo esencial de la vida y de toda la obra, la palabra que hizo Jesús que está vivo en sus palabras del Evangelio, en sus sacramentos y en mi persona, por el don que me ha dado de recogerme, sanarme e enviarme. Ve y haz lo mismo. Termino porque me alargué demasiado, pero bueno, miren, para terminar, la relación muy estricta que hay entre devoción del corazón y Eucaristía.
¿Por qué esto? Porque en la Eucaristía está el mero Jesús, vivo, resucitado, con los signos de su pasión. Les mostró las manos y el costado. Me gusta muchísimo que en todos los estudios que hacen los científicos sobre lo que llamamos los milagros eucarísticos, ¿qué dicen? Todos coinciden, que es un tejido del corazón de un varón, del ventrículo izquierdo del corazón, que es un tejido vivo, que hay una sangre que palpita, que hay todavía latidos. Imagínense que dicen los que saben que después de 15 minutos ya la sangre no tiene elementos para manifestar los latidos del corazón. Ahorita yo no sé decirlo, pero eso lo sé bien claro. Todos los estudios científicos dicen esto. En el corazón, en la Eucaristía, está Jesús vivo. ¿Y por qué entonces yo trato todas nuestras prácticas de devoción se refieren mucho a la Eucaristía? Porque ahí es donde yo saco la fuerza y la gracia de ver y hacerlo. Primero que repare mis sentimientos diarios, para después hacer la misma misión. Y recuerdo como conclusión este joven, Carlo Acutis, ¿no? Un joven de 15 años de mi tierra, de Milán, que era devotísimo, murió a los 15 años, devotísimo del Santísimo Sacramento. El sacerdote de la parroquia, que lo veía casi todos los días cuando él estaba libre, iba media hora ante el Santísimo, en silencio, ante el tabernáculo y el sagrario. Un día el sacerdote, yo escuché su testimonio, dijo que le preguntó: Carlos, ¿pero qué haces aquí casi todos los días sentados ante el Santísimo mirando el sagrario así? ¿Sabe qué le contestó este joven que murió a los 15 años? Trato de estar ante él para aprender cómo estar ante el prójimo. ¿Usted ve las cosas? Esto es, nuestra devoción al Sagrado Corazón es para aprender cómo, mirando a Él, contemplándolo a Él, ver cómo Él me ayuda a estar ante el prójimo. Concreto. ¿Se acuerda que ya los profetas criticaban mucho la separación del culto y la vida? Nuestro culto al Santísimo, al corazón de Jesús, es para tener hasta el próximo. ¿Cualquier prójimo? La actitud de Jesús es sufrir con Él si es necesario y alegrarse con Él. Y Jesús se alegra, puedo decir, retomando la expresión de San Lucas en el Evangelio, exulta en su corazón a ver que hay personas que recibieron algo del mismo para pasarlo a los demás. Esta es la gracia que le pedimos en seguir perseverando y invitando a otros a que trate de entrar dentro, que se dejen agarrar por Jesucristo para que Él los transforme también en verdaderos misioneros de su corazón, de su amor misericordioso, de su corazón. Bueno, he terminado porque ya me comí todo el tiempo, pero antes de terminar le voy a dar la bendición de manera sencilla, como sacerdote ya viejito, contento pero de vivir y de haber sido elegido por Él y de ser misionero comboniano del corazón de Jesús. Por intercesión de Nuestra Señora, Señora del Sagrado Corazón, de San José, su castísimo esposo, de San Miguel Arcángel, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, cada una de ustedes en su cuerpo, alma, espíritu, en sus emociones, sentimientos, afectos, recuerdos, en cada persona que encuentre en la vida, que Dios permite que usted encuentre en la vida, y su bendición, que es vida, permanezca para siempre. Amén.
feliz día, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Bye.